1 Corintios 12, 3 al 7. Y ahorita lo vamos a volver a leer. Pero una de las cosas que quiero que nomás enfatizar, aclarar, la razón por la que el punto número 4 que empezamos la semana pasada, estoy tratando aquí porque tengo dos outlines y ahorita que lo estaba revisando cambié dos cosas, pero cuando hablamos de que el Espíritu Santo testifica de sí mismo, es lo que estoy tratando de comunicar por medio de ese pasaje en 1 Corintios 12, es que el Espíritu Santo tiene el propósito de que nosotros lo reconozcamos, ¿okay? De que nosotros veamos que Él se manifiesta en nuestras vidas. Y dijimos que primero se manifestaba porque Él testificaba, Él era el que nos inspiraba a decir, a confesar a Cristo como nuestro Señor. De tal forma que si tú confiesas a Cristo como Señor de tu vida, es exclusivamente por la obra del Espíritu Santo. Y una de las cosas que a lo mejor no percibimos es que todo lo que nosotros sabemos acerca de Dios, sabemos acerca de su obra de Dios en nosotros, todo lo que experimentamos de Dios, vivimos de Dios, todo es por obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ni siquiera discernir o entender la palabra de Dios sin la presencia, sin la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay conversión, no hay regeneración, no hay santificación, no hay nada en nuestra vida experimentada nosotros, en nuestra vida sin el Espíritu Santo. Entonces el problema es, ¿verdad?, que no necesariamente nosotros vivimos con ese entendimiento de que el Espíritu Santo es el agente de Dios, el agente que Jesús envió, nuestro Paracletos, para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Y por lo tanto queremos enfatizar esto, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo tiene el propósito de que nosotros reconozcamos su presencia en nuestra vida. Y por eso es que nosotros podemos hablar de experimentar la presencia del Espíritu en nuestra vida, y no solo conceptualmente, no solamente decir o sea, yo nací de nuevo porque el Espíritu Santo me hizo nacer de nuevo. Pero date cuenta que nosotros experimentamos el nacer de nuevo. O sea, yo era una persona un día y al siguiente día yo me sentía otra persona. Yo experimenté su operación en mi vida de un día a otro cuando Él vino a mi vida. No sé si me explico. Y ahora, la cosa es que no identificamos muchas veces que eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. O sea, hablamos y no tenemos esa claridad, y Él quiere que nosotros entendamos que esa presencia de Dios en nuestra vida, cada vez que nosotros leemos, por ejemplo, la palabra y algo es iluminado en nosotros, sentimos una convicción, literalmente la sentimos. Hay algo que nos mueve, estamos orando y el Espíritu Santo nos está recordando cosas, etcétera. A veces hasta lloramos. Eso que tú estás experimentando, eso que tú estás viviendo en tu caminar con Dios, es por obra del Espíritu Santo en tu vida. Entonces Él quiere que nosotros experimentemos o discernamos o reconozcamos su operación y su obrar en nosotros, para que nosotros a la misma vez aprendamos a caminar junto con Él, a caminar siguiéndolo a Él, como hablamos que Él es nuestra guía. Entonces el Espíritu Santo nos revela cosas, el Espíritu Santo nos habla. Y yo quiero también ahí nomás aclarar, cuando yo mencioné que el Espíritu Santo me había hablado específicamente, y recuerdo las palabras con las que me habló, no es
Se me olvidó decir, ¿verdad? O sea, no aclaré, ¿verdad? Yo no escuché la voz audible de Dios, no se abrió el cielo, así como cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración y lo oyeron los discípulos, ¿verdad? O sea, no fue una cosa así, pero me habló con palabras. O sea, Él se revela en nuestras vidas con palabras. Podemos sentir de parte del Espíritu alguna impresión, algún sentimiento. Puede mover nuestras emociones, que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Pero particularmente el Espíritu Santo quiere hablarnos y nos habla. Entonces, una de las cosas es que a veces podemos caer en los dos extremos, ¿verdad? Que andamos diciendo que Dios nos habla en todas las cosas donde no nos habla, que somos nosotros mismos los que nos estamos hablando a nosotros mismos y no distinguimos ni nuestra voz, ¿verdad? Confundimos nuestra voz con la voz del Espíritu Santo, o decimos, no, a mí nunca me ha hablado Dios. Si tú tienes el Espíritu Santo y tú dices, Jesús es mi Señor, te está hablando el Espíritu Santo y te está diciendo, Jesús es el Señor, y tú dices, Jesús es el Señor. En otras palabras, no podemos caer en esos dos extremos, ni andar diciendo que Dios me habla todos los días. Yo puedo contar tal vez, si mucho, con las dos manos, tal vez con una sola mano, las veces que específicamente el Espíritu Santo me dijo algo. Ahora, eso no quiere decir que no me haya hablado de otras formas, que no me haya dado alguna palabra profética, que no me haya dado alguna revelación, que no me haya dado alguna palabra de conocimiento, pero de manera particular, trayendo dirección a mi vida, de tal forma que yo cambié de una dirección a la otra. Lo puedo ver, lo puedo identificar claramente, porque fueron momentos que me transformaron, que cambiaron el curso de nuestra vida. Bueno, en donde nos quedamos la vez pasada era nomás dos cositas que quería yo hablar acerca del Espíritu Santo, en este sentido de que Él quiere revelarse y quiere que nosotros identifiquemos y experimentemos su presencia. Y dos cosas que no vimos la vez pasada, y era que el Espíritu Santo nos mueve emocionalmente. Creo que en sus notas de la semana pasada viene siendo el 4E. El Espíritu Santo nos mueve emocionalmente. Dice Hechos 13:52, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y una de las cosas es que a veces no nos damos cuenta que tanto viene en la Escritura así. Fíjense, por ejemplo, Romanos 15:13, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Llenarnos de todo gozo y paz, esto es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Primera Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo nos llena a veces de emociones, a veces de alegría, a veces y cantamos con júbilo, así llenos del Espíritu, estamos cantando, y como David, que venía bailando y danzando delante del arca, ¿verdad? Nos sentimos emocionados y alentados, y a veces es un sentimiento que nos produce un gran gozo profundo, que a veces hasta las lágrimas, de agradecimiento, de aprecio, de todas estas cosas, estas emociones que debemos sentir por nuestro Señor. El Espíritu Santo no es una persona fría, es una persona que mueve nuestras emociones, ¿verdad? Y así debe ser. Y debemos nosotros identificar, ¿verdad? Que poder decir, nosotros fuimos llenos con el gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando viene algo que Él opera y nos ilumina y nos muestra las glorias de Cristo, también viene y entonces genera y produce ese gozo. A veces tendemos algunas personas a ser bien frías, ¿verdad? No emocionales,
consideramos una virtud no ser emocional, y el Espíritu Santo sí. Ha habido momentos en mi vida y seguro en las de ustedes también, ¿verdad?, en que el mover del Espíritu te lleva a emociones poderosísimas, fuertísimas. Yo creo que las veces que yo he experimentado gozo, no ha habido momentos de más gozo que el gozo que el Espíritu Santo ha producido en mi corazón, o no ha habido momentos de mayor tristeza y quebranto como aquellos que el Espíritu Santo ha provocado en mi corazón. Y por último, el Espíritu Santo puede hasta tocar nuestro cuerpo físico. Y aquí quiero traer su atención a esta cita en Hechos 16, donde dice que está narrando Lucas. Dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Ahora, no sabemos exactamente cómo fue que el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra. No sabemos si los cayó y no podían hablar, o los impidió de ir, o sintieron algo fuertemente, decir no debemos de ir a este lugar. No sabemos. Lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo los detuvo. Y lo que yo sé también es que el Espíritu Santo nos mueve muchas veces en algo que se percibe físicamente. O sea, hay algo que nos mueve y físicamente tú experimentas algo donde te está moviendo, te está haciendo sentir, hasta a veces te hace sentir mal. A mí me ha pasado a veces, cuando he estado en situaciones en donde a lo mejor la carne ya cede o cedo a la carne, y el espíritu del diablo empieza a operar o alguna cosa así. A veces he estado en situaciones bien feas que físicamente siento un malestar adentro, como si algo horrible está pasando y que tengo yo que retroceder. Es algo donde, por ejemplo, cuando tú pecas, yo me acuerdo mucho que Helman, desde que el Señor nos salvó, que éramos jóvenes, hacíamos muchas cosas porque no sabíamos, ¿verdad? Pero les comentaba yo de esa fe de casi a veces hasta infantil. Me acuerdo que Helman me enseñó a orar y me decía: ora de esta forma, pídele al Señor que te enferme físicamente si tú te alejas de Él. Y yo dije, bueno, pues eso es lo que está diciendo el Helman que haga, pues yo también lo voy a hacer, ¿verdad? Y literalmente, si tú le pides al Señor: Señor, hazme físicamente sentirme enfermo, mal, si peco, si me alejo, si te abandono. O sea, puede el Espíritu Santo traer una convicción a ti de tal forma que haya manifestaciones físicas en tu cuerpo, ¿verdad? Que sea bien tangible. Que sientes en tu cuerpo algo. Lo que quiere es que experimentemos nosotros físicamente, ¿verdad?, su presencia en nuestras vidas. En los tiempos a veces, y esto es muy común a veces, en que estamos orando por una persona y la persona físicamente siente que las fuerzas de su cuerpo se le van. Físicamente siente, ¿verdad?, algo adentro de sí mismo, ¿verdad? Bueno, es todo con el propósito de que nosotros aprendamos a discernir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces ahora sí vamos a irnos a la vida en el Espíritu, segunda parte, que vamos a continuar en el número 5. Estas son las notas que deben de haber recibido el día de hoy. Cultivando una relación personal con el Espíritu Santo.
cultivando una relación personal con el Espíritu Santo. Cultivar una relación con el Espíritu de tal forma que puedes discernir su guía nace de una relación de comunión con Dios. Entonces, todo lo que trajo hace 2 semanas Alex acerca de nuestra comunión con Dios se aplica aquí. Porque el agente de nuestra comunión con Dios, la persona con la que experimentamos comunión con Dios, es la persona del Espíritu Santo. Cuando experimentamos comunión con Dios, estamos teniendo comunión con el Espíritu. ¿Ok? Él es el que está con nosotros y lo experimentamos de esa forma. Ahora, Alex nos compartió una definición de John Owen sobre lo que es la comunión con Dios. Y la quiero retomar y ampliar un poquito para poder hablar de cómo experimentamos nosotros la presencia del Espíritu Santo y la comunión con el Espíritu Santo. John Owen decía esto: nuestra comunión con Dios consiste en su comunicación de sí mismo hacia nosotros. O sea, Dios comunica. La comunión con Dios es principalmente de Dios para con nosotros. ¿Okay? Él es el que nos comunica todo. Dice, y entonces Él consiste en su comunicación de sí mismo hacia nosotros y luego nuestro retornarle hacia Él aquello que requiere y acepta de nosotros. Todo esto fluye de nuestra unión con Él en Cristo Jesús. Es la comunicación mutua en dar y recibir de la manera más santa y espiritual entre Dios y sus santos, a manera que caminan juntos en un pacto de paz ratificado por la sangre de Jesús. Bueno, ¿qué está diciendo todo esto? O sea, la comunión con Dios inicia con lo que Dios comunica hacia nosotros. ¿Qué es lo que recibimos de parte de Dios en su comunicación de sí mismo? Pues principalmente recibimos de Dios su gracia, su regeneración, su vida, su poder, su aliento, su sostenimiento, su perdón, su santificación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas están saliendo de Dios hacia nosotros. Y todo esto es por medio de la presencia de su Espíritu Santo en nosotros, que viene siendo su mayor don. Lo principal, lo más grande que Dios nos ha dado es su Espíritu Santo habitando en nosotros. Por medio de nuestra unión con Él en Cristo Jesús es que nosotros recibimos todo esto de parte de Dios. Ahora, si la comunión con Dios es este dar y recibir, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios? ¿Qué le damos nosotros a Dios? Bueno, la Biblia nos dice y nos lo reduce principalmente en esto: es imposible agradar a Dios. Como dice Owen aquí, nosotros le retornamos en aquello que Él requiere y acepta de nosotros, y dice que lo que Él quiere, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios sin nuestra fe. Pero lo principal que nosotros hacemos o damos o ponemos para con Dios es nuestra fe, y expresada en nuestro amor. La palabra nos llama, ¿verdad?, que nosotros amemos a nuestro Señor. Nuestra fe, nuestro amor, nuestro aprecio, nuestra adoración, nuestra devoción, nuestra obediencia. Y todo eso expresado en nuestra búsqueda y en nuestra dependencia, en nuestro deseo por Él, nuestro apego a su voluntad y presencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la comunión se experimenta a manera que caminamos juntos en este pacto de gracia de Dios. O sea, hablé yo de que el Espíritu Santo es nuestro guía de vida.
Es el consolador que habita en nosotros y que nos conduce hasta Dios. Ese es su ministerio, guiarnos como los hijos de Dios. Es el que asegura que nosotros vamos a llegar. Nosotros entonces caminamos con el Espíritu Santo. Seguimos su guianza. Él camina y nosotros vamos con Él. Y en ese caminar es donde se lleva a cabo nuestra comunión. Es donde Él nos está dando y recordando y reforzando y alentando y animando y fortaleciendo y revelando, iluminando, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros en nuestro caminar con Él le vamos siguiendo, le vamos creyendo, le vamos obedeciendo, le vamos amando, etcétera, etcétera. No sé si me explico, ¿verdad? Si lo ven. Esto no es una experiencia mística, es la realidad del cristiano cotidianamente. Es lo que estamos haciendo, es lo que vivimos, es lo que somos. El ejemplo que ponía Alex es buenísimo. O sea, piensa en un matrimonio. Un matrimonio bíblicamente es un milagro donde dos personas son hechas una sola carne. Están unidos. Y su función matrimonial, o sea, su función es compartir la vida juntos. Y son compañeros de vida para caminar su vida juntos. Semana pasada, no, el lunes fue 26. El lunes 26 cumplimos 45 años de Kenia y yo caminar juntos. No casados, pero caminamos juntos 5 años antes de casarnos. 45 años de caminar juntos. O sea, toda mi vida de creyente, los 40, no 45 años, mi amor, 40 años. Porque vamos a cumplir 35 años de casados. ¿Sí, verdad? Sí, porque yo dije 45 y todo, sí. A mí me han parecido como 45 años. Y he sido un caminar en el Señor por 40 años. Entonces, ese caminar lo puedes tú ver en un matrimonio. Un matrimonio camina juntos, ¿verdad? Y inclusive hasta la función refleja, o sea, el hombre como cabeza y la mujer como su ayuda idónea, y juntos caminan. Entonces la comunión se experimenta cuando verdaderamente están caminando juntos. Por eso cuando este martes estábamos comentando como pastores, cuando Colosenses dice que si recibiste a Cristo, si fuiste unido a Cristo, dice entonces andad en Él, caminar con Él. Esa es la vida cristiana. Si recibiste a Cristo y fuiste unido con Él, entonces en ese pacto ya, donde tú estás unido con Cristo, entonces caminas en esa intimidad. Si un matrimonio, ¿verdad? Si yo jalo para un lado y mi esposa jala para otro, no estamos caminando juntos. Entonces la comunión no la estamos experimentando. Seguiremos siendo la misma carne, pero cada quien en una dirección diferente. Entonces el caminar con el Espíritu es precisamente eso. Y dice la Escritura, dice, y el hombre dejará a su padre y a su madre, dice, y se unirá a su mujer. Ese unirá es una palabra que es un verbo presente continuo, creo que así se llama, ¿verdad? En donde dice, y se unirá y se seguirá uniendo y siempre estará uniéndose a su mujer. O sea, siempre estará caminando en esa unidad. Así nosotros necesitamos desear, anhelar y creer que Él quiere tener esa relación con nosotros, para nosotros entonces procurar esa comunión, procurar ese caminar pegaditos con el Espíritu. Ese es el contexto de comunión con el Espíritu Santo, en la forma en que Él nos guía y conduce hasta Cristo. El Espíritu Santo es nuestro Señor y nuestro compañero de vida por todos los días, hasta que ya estemos en plenitud delante de Él. Ya ahorita debemos y podemos
experimentar la comunión que vamos a tener, ¿verdad?, en toda su magnitud por toda la eternidad. Ahora, no solamente entonces, si la guía del Espíritu Santo es de aquí hasta que seamos presentados en gloria, entonces esa comunión debe experimentarse. La comunión debe experimentarse, letra B, en todos los contextos de comunión con Dios. Y a lo mejor ahí no está muy bien escrito, ya que lo leo, como que no. O sea, la comunión con el Espíritu debe experimentarse en todos los contextos. Pero pónganlo así, dejen ustedes los contextos de comunión con Dios, porque estoy como diciendo lo mismo. Esa comunión debe experimentar en todos los contextos de comunión con Dios. Lo que estoy tratando de decir ahí es, por ejemplo, ¿tú crees que puedes experimentar comunión con el Espíritu Santo cuando tú vas manejando y vas escuchando un mensaje de la palabra? ¿Tú crees que si tú vas en tu carro y vas pensando en cómo debes servir a tu esposa o cómo puedes servir, o estás pensando y orando? Dice orar sin cesar, o sea que puedes y debes orar cuando vas manejando y estás orando por uno de tus hijos, etc. ¿No crees que el Espíritu Santo ahí está contigo y te está guiando? Vas experimentando esa comunión con el Espíritu. ¿Crees que el Espíritu Santo puede guiarte y experimentas esa comunión cuando estés, por ejemplo, corrigiendo a tu hijo pequeño? O ahí no entra el Espíritu Santo. Espíritu, tú quédate aquí, tengo que ir a corregir a mi hijo. Pues es una cosa desagradable, ahorita venimos ya cuando esté arreglada la cosa, ¿verdad? No, al contrario. O sea, si Él está operando en tu vida continuamente, o sea, tú ahí debes de llevar al Espíritu Santo. O sea, debes caminar con el Espíritu Santo. Debes ir detrás del Espíritu Santo en eso. Ahí es donde tú dices: Espíritu Santo, ayúdame, tengo que hacer esto, ayúdame, Señor, guarda mis emociones, guarda mis pensamientos, quiero edificar a mi hijo, quiero servirlo efectivamente, guíame en esto, guíame a hacerlo cada vez mejor, comunica a través de mí tu voluntad a mi hijo. El problema, ven, ¿por qué insisto tanto en que metamos en nuestra cabeza que el Espíritu Santo quiere que nosotros discernamos y experimentemos su presencia en nuestras vidas? Es porque tenemos que caminar con el Espíritu en todos los contextos, en todos. En cada una de esas oportunidades diarias, tu comunión con Cristo en lo íntimo debe trasladarse a tu comunión con el Espíritu en tu caminar diario. Ok, entonces una de las cosas que no me gustaría que sucediera es que por el énfasis que hacemos en que necesitas pasar tiempo a solas con el Señor, buscándolo en tu closet, con la palabra abierta y orando y comunicando con el Señor y con la palabra y trayendo: Señor, ¿qué significa esto? ¿Y cómo quieres que aplique esto? Y Señor, háblame, cámbiame, muéstrame tu gloria en esto que estoy leyendo, etcétera, que ahí estás interactuando. Lo que no quisiéramos nosotros es que pienses que ahí dejas al Espíritu Santo cuando luego sales a hacer tu vida. No, pero tuve un tiempo tremendo con el Señor esta mañana. ¿Cómo que tuviste un tiempo tremendo con el Señor esta mañana? O sea, eso se tiene que trasladar luego a tu caminar, a tu vivir, que es donde el Espíritu sale contigo del closet. Y ahora tú tienes que mantener tus ojos y oídos espirituales abiertos para percibir su guianza. No se debe decir guianza, su guía en tu vida. ¿Me explico? Piensen en caminar, piensen en andar en Él. Okay. Bien, ahora, no debemos, letra C, no debemos contristar al Espíritu Santo.
La razón principal por la que no experimentamos claramente y continuamente la presencia y guía del Espíritu Santo es que no caminamos en esa obediencia y sumisión a Cristo. Entonces, lo que hablamos ahorita, si yo tengo comunión con Dios, entonces yo camino con el Espíritu, ¿verdad? Pegadito, 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 fiel, fiel, sumiso, obediente, como Jesús. Yo solamente hago la voluntad de mi Padre, y pues ese es nuestro reto, no lo hacemos y nos desviamos o nos distraemos. Somos como esos nuestros niños chiquitos, ¿verdad? Es como mi nieta tiene 2 años y medio, ¿verdad? Y ya la mamá ya le enseñó, gracias a Dios, que en cuanto salimos de una tienda, ve la banqueta y ve el estacionamiento y todo, y luego ya me dice, no correr. Le digo, exactamente, no correr, ¿verdad? Porque salía pues, ¿verdad? Y corría. Imagínense carros, peligros, etcétera. No correr, no. Y le dije, y mano, deme su mano. Y eso es lo que nosotros a veces no hacemos, ¿verdad? O sea, nosotros salimos de nuestra casa, salimos del closet donde estamos orando, en nuestro cuarto, tenemos nuestro tiempo devocional, y salimos a la calle y nos olvidamos y salimos destapados, en lugar de decir no correr. Y déjate, doy la mano, Espíritu Santo, porque yo necesito caminar contigo en esto. Necesito llegar contigo al trabajo. Necesito estar contigo durante todo este tiempo. Luego necesito regresar a mi casa contigo, y necesito estar seguro que voy detrás de ti en cuanto vaya a entrar yo en mi casa. Nuestro pecado contrista el Espíritu Santo. Recibimos de Él su gracia y amor, y recibe de nuestra parte, recibimos de Él su gracia y amor, y recibe de nuestra parte nuestra rebelión o infidelidad. Y eso entristece al Espíritu y limita la experiencia de comunión íntima con Él, porque nosotros literalmente estamos caminando en otra dirección. El pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. O sea, si la voluntad de Dios es hacia este lado, el pecado es ir en este lado. Y el arrepentimiento es que te regresas a caminar en la dirección que el Espíritu Santo está mostrando. Pero fíjense el contexto que les decía yo, el contexto de Efesios 4:29. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Ven cómo está en medio de toda esa expresión de lo que debemos y no debemos hacer el que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios? Quiere decir que lo que significa contristar al Espíritu es precisamente que andamos hablando palabras necias, palabras malas, y que estamos a veces llenos de amargura o de enojos o de gritos o de ira, malicia, maledicencia. No somos amables o misericordiosos o no perdonamos a los que nos ofenden, y estamos contristando, entristeciendo al Espíritu Santo. Estamos caminando en otra dirección. Mi esposa me reclama justamente que cuando a veces los hombres somos así, independientes, y nos encerramos en nosotros mismos, vamos al súper o algo, me bajo del carro, cierro la puerta y empiezo a caminar, y ella viene atrás y se agüita, y yo le digo, pues no te agüites, o sea, si una cosa tan sencilla, donde no hay una mala intención, simple y sencillamente el hecho de sentir, ahí va mi esposo y no está pensando en mí, si eso a ella la entristece, ¿qué será que yo no solamente no le espere, sino que vaya a hacer cosas que la ofenden? Entonces afecta.
nuestra experiencia del Espíritu. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Miren, no debemos tampoco apagar el Espíritu Santo. Dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Miren, un teólogo que se llamaba Octavius Winslow escribió esto, mitad del siglo XIX, y estaba escribiendo acerca de cómo todo lo que sabemos acerca de Dios y toda la obra de Dios en nosotros, todo lo que tenemos nos ha venido por obra del Espíritu Santo, no es natural. Nada. O sea, nuestro deseo por Dios no es natural, eso es obra del Espíritu Santo. Si queremos venir a escuchar la palabra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Si la primera vez fuimos iluminados y conducidos al arrepentimiento y pedimos perdón por nuestros pecados, es obra del Espíritu Santo. Nada hay que no hayamos recibido del Espíritu Santo. Ok, entonces él, hablando de esto, dice: donde Él, o sea el Espíritu Santo, es honrado y hay pensamientos de adoración de su persona, y donde es apreciada una perspectiva amorosa de su obra, entonces es experimentada en mayor grado su influencia motivante, iluminante, santificante y confortante. Lo que él está diciendo es que si nosotros amamos la obra del Espíritu Santo, apreciamos su presencia en nuestra vida, amamos la comunión con el Espíritu y con el Señor, le pedimos, queremos más de esa comunión, queremos más de tu guía, queremos más de tu iluminación. Hablamos y expresamos y manifestamos nuestra perspectiva amorosa de su obra. Dice, eso entonces produce un mayor grado de la experiencia de su influencia motivante, iluminante, santificante y confortante en nuestras vidas. Entre más tú ames y aprecies la obra del Espíritu Santo en tu vida, más va a ser a tu experiencia más será tu experiencia o el grado de influencia del Espíritu en ti. ¿Por qué? Porque tú vas a estar más abierto. Yo les voy a poner este ejemplo, es un ejemplo pésimo, pero lo puedo ver hace mucho, lo puedo ver yo con los perritos. Los que tienen perro me van a entender de eso. Si tú sacas a tu perrito, le pones su cadenita y lo sacas, esto pasaba con el perrito de Kena, ¿verdad? Le pones su cadena y lo sacas al parque, el perro va feliz, ¿verdad? Si el siguiente día, ¿verdad?, tú vuelves a agarrar tu cadenita, se lo pones al perro, el perro nomás oye la cadenita y empieza a brincar, está más feliz porque otra vez. Bueno, al siguiente día, después de que lo hagas así una semana, tú te levantas en la mañana o lo que sea, el perro ya tiene la cadena en la boca y te está esperando en la escalera, ¿verdad? O sea, la experiencia esta es tan gratificante para el perro que a ti, por ejemplo, tú dices, ese perro quiere más. Entonces tú ya estás pensando en cómo le puedo seguir dando, porque a él le encanta esto. Bueno, les digo que es un ejemplo pésimo, ¿verdad? Pero entiende, estoy tratando de ilustrarte no la operación del Espíritu, sino cómo cuando tú ves que hay una respuesta positiva, tú, si amas al perro o al niño, lo que sea, a la otra persona, siempre procuras darle más de eso que le agrada, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu Santo nos ve que nosotros, cuando Él nos guía, cuando Él opera en nosotros decimos: Señor, me encantó esto, me encantó que me hayas mostrado estas cosas. Imagínense como que el Espíritu Santo dice: te quiero mostrar más cosas, ¿verdad?
amo, Señor, cuando tú me traes estas comidas. Cuánto amo estos momentos contigo. Cuánto amo cuando tú me revelas y entiendo tu palabra. Cuánto amo cuando me ayudas y me cierras la boca y me ayudas a no hablar. O sea, entre más dóciles seamos, más entonces obra Él en nosotros. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Hablando de apagar el espíritu. Pero ¿cuál es la antítesis de eso? Si tú ignoras al espíritu, si tú no honras al espíritu, no reconoces al espíritu, no aprecias el Espíritu Santo en tu vida, ¿qué estás haciendo? Estás apagando. Si, volviendo al ejemplo del perrito, si yo saco al perrito, ¿verdad?, y lo tengo que ir arrastrando, ¿verdad?, para llevarlo al parque, y al siguiente día peor, se me anda escondiendo y ni siquiera lo encuentro para poderlo agarrar y amarrar y llevarlo al parque, pues después de 2 o 3 días voy a decir, no, pues ¿qué caso tiene? Entonces, el apagar el espíritu es cuando nosotros, ¿verdad?, menospreciamos al Espíritu Santo, ignoramos al Espíritu Santo, no procuramos el ministerio del Espíritu Santo, lo tenemos completamente apartado. Entonces estamos literalmente apagando el Espíritu Santo en nosotros, y Dios no quiere eso. La Escritura dice que Dios quiere dar cosas buenas a sus hijos. El mayor regalo que nos has dado el Señor es el Espíritu. Imagínense que el mayor regalo es como esas veces que le regalamos a nuestros hijos o nuestros nietos un regalo que querían y lo sacan y se enamoran de la caja. O sea, Él nos ha dado el Espíritu Santo para que habite con nosotros, esté con nosotros, nos guíe, nos acompañe, sea nuestro consolador, nuestro confortador, nuestro abogado, nuestro fortalecedor, todas estas cosas, y nosotros ni siquiera lo procuramos y no lo consideramos nuestro mayor regalo. Queremos otras cosas superficiales tal vez, ¿no? Él quiere que vivas y camines en la plenitud del Espíritu. Quiere que seas, ¿qué?, lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Efesios 4, 17 y 18. Entonces, si queremos ser llenos del Espíritu, necesitamos aprender a discernir su voz. Y aquí a lo mejor discernir su voz o discernir su presencia, discernir su obra en nosotros. El Espíritu Santo es una persona que necesitas conocer cada vez más y más. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe a discernir su voz, a discernir su presencia, porque Él quiere y Él está buscando que tú logres y busques identificar su obra en tu vida. ¿Qué? Para que la aprecies y la busques cada vez más y más. Entonces, ¿cómo puedes tú aprender? Bueno, necesitas identificar y poner mucha atención al sentir o lo que experimentas cuando lo que vives, lo que sientes, lo que escuchas, cuando recibes lo que tú entiendes claramente que fue una ministración del Espíritu Santo en tu vida. El viernes una de las cosas que queremos hacer es ministrarnos unos a otros. Y algunas veces, ¿verdad?, que estamos orando unos por otros, tú experimentas algo. Sientes que verdaderamente el Espíritu Santo estaba ahí, que por medio de la persona que estaba hablando y estaba pidiendo exactamente algo que tú sentiste ahí. El Espíritu Santo está ministrándome ahorita. Tienes que poner atención a eso y hacer como un registro en tu mente. ¿Cómo se siente cuando el Espíritu Santo toca tu vida? A veces piensa, por ejemplo, cuando tú puedes decir, híjole, tuve un tiempo con el Señor hermoso esta mañana. ¿Qué estás diciendo? ¿A qué te refieres?
No, pude leer la Biblia y no quería dejar de leer y de orar. Se me hacía corto el tiempo. Pasé 1 hora y se me pasó casi como 5 minutos. Fue un tiempo bien hermoso. Yo he escuchado muchas personas me dicen cosas como esas. Ok, fíjate, haz un registro de qué fue lo que experimentaste. Porque te voy a decir una cosa: cada vez que el Espíritu Santo opere en tu vida, vas a sentir algo similar. O sea, Él se va a identificar, porque va a haber una resonancia en tu vida continuamente. Entonces puede ser que tú estás sentado un domingo escuchando una predicación y de repente tú sientes, dices, y me dicen cosas como estas: mira, yo sentí como que me estabas hablando a mí. Exactamente, yo sentí, este eres tú. Y no fue una cosa de que yo te estaba hablando a ti o el predicador te estaba hablando a ti, pero tú sentiste algo. Haz un registro. ¿Ah? O de repente estás haciendo algo y pum, se te recuerdas algo. Sí, es cierto, y esta onda, y aquí empiezas a sentir algo como, sí es cierto, se me hace que el Señor quiere que haga esto. O sea, ¿qué onda? Y dice, a ver, me acordó una persona, la voy a hablar. Y le hablas a la persona y me dice, ¿sabes qué? Es que ahorita exactamente estaba diciendo, Señor, ayúdame, mándame a alguien porque estoy en una gran necesidad. Y tú le hablas y dices, wow, qué coincidencia, qué tremendo. ¡No! Fue el Espíritu Santo. Registra eso. ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste? Y tú empiezas así como si eras una boletita. Cada vez que el Espíritu Santo opera en tu vida, haces un registro, lo vas acumulando y te vas a dar cuenta, oye, ya puedo discernir su voz. Muchas veces son cosas así bien obvias, como eso de que no sé por qué traigo en la mente a esta persona, la traigo, etcétera, y le hablas y pasa una confirmación. Es el Espíritu Santo que te recordó esa persona. Y entonces son cosas bien obvias, y después ya no va a ser tan obvio. Le va a ir como bajando el volumen al Espíritu Santo para que se ajudice tu oído espiritual y tú ya puedas estar hablando con otra persona y estás oyendo el Espíritu Santo que te está guiando. ¿Ok? En otras palabras, lo que quiero decirles esto, hermanos, es que nosotros tenemos que identificar la presencia, la operación del Espíritu Santo en nuestra vida para crecer en ello. Una persona madura, una persona que tiene años caminando en comunión con el Espíritu Santo, identifica la voz del Espíritu. Sabe cuando el Señor le está mostrando algo. ¿Okay? Una persona inmadura que no practica la comunión con el Espíritu Santo no sabe si fue Él, si fue su imaginación, si fue sus propios designios, si fueron sus deseos, o si fue el Espíritu o fue el diablo. No identifica nada, ¿verdad? Y un día viene con una cosa y otro día viene con otra y tú dices, no sabe ni quién está hablando, ¿verdad? O sea, eso es a lo que me estoy refiriendo. Y tú le puedes pedir al Señor que te guíe. Tú le puedes pedir al Señor que te enseñe a discernir su presencia y su obra en tu vida. Pídeselo. Señor, yo sé, tú estás en mi vida, tú me transformaste, tú me hiciste nacer de nuevo, tú me iluminas, tú estás ahí. Yo quiero aprender a discernir tu presencia y tu voz en mi vida. Y te va a empezar a enseñar. Te va a empezar a enseñar. Yo no me daba cuenta, yo estas cosas no se las estoy diciendo porque alguien me dijo hazlo y entonces yo lo hice. No, yo no me di cuenta de esto. Pero por ejemplo, durante la semana que yo tenía mi tiempo devocional, yo buscaba ser fiel en eso, era mi pasión las mañanas, pasar tiempo con el Señor. Y tenía niños pequeños y tenía que llevarlos a la escuela, a las 8 entraba yo a trabajar y tenía tiempo, yo no sé ni cómo le hacía, ahorita no sé ni cómo le hacía yo, pero tenía unos tiempos hermosos con el Señor. Y durante la semana que estaba leyendo yo, había textos
que me pegaban. Y los leía, y los volvía a leer, y los meditaba y trataba de memorizarlos. Y traía este texto y este texto. Y decía, ¿qué hago con eso? ¿Por qué este texto? ¿Qué significa? ¿Por qué traigo en mente esto? Y decía yo, el domingo que vaya a la iglesia, estaba chavo, ¿verdad? El domingo que vaya a la iglesia se lo voy a comentar al pastor. Y iba a la iglesia y decía, ahorita que termine la predicación le voy a preguntar y le voy a decir qué significa este texto. Y lo traía. Y el pastor predicaba ese texto. Decía, wow, el pastor predicó. Pero hice un registro. Volvió a suceder. Y como la tercera o cuarta vez de que sucedió, entonces caí en cuenta, entonces tú quieres que aprenda el texto. Pues tú me estabas anticipando lo que iba a predicar el pastor, pero lo que quieres es que yo aprenda a reconocer cuando tú me estás mostrando algo. Y entonces empecé a poner atención, empecé a distinguir esas impresiones que sentía como la voz del Espíritu Santo guiándome. No es tan sencillo como cosas como esas. No son coincidencias, hermanos. Y no es tanto que el Señor me reveló, porque eso sí yo pensaba, no, hombre, el Señor me reveló este texto, le tengo que decir al pastor para que el pastor lo predique el siguiente domingo. Yo menso, ¿verdad? Pero no, lo que Él quería era enseñarme a escuchar, a discernir, hermanos. Bueno, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Pero antes vamos a volver a leer 1 Corintios 12, porque es importante que recordemos esto. 1 Corintios 12, 3. Dice: por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Se fijaron que esto es un pasaje trinitario? Dice, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el que hace todas las cosas. Esa es la misma persona. Dios en tres personas reflejado aquí. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Cómo empezó toda esta serie de equipamiento? Hablando de la edificación de la iglesia por medio de nuestra comunión unos con otros. Recuerden, ¿verdad?, que tu comunión, o sea, con los otros es lo que edifica la iglesia. Entonces aquí en la letra A le puse: tu comunión con el Espíritu Santo te capacita para tu comunión con la iglesia. Tu comunión con el Espíritu Santo te capacita para tu comunión con la iglesia. Porque lo que hemos visto es que todos hemos recibido alguna manifestación del Espíritu para el bien común. Y que la iglesia es edificada por medio de la administración de esos dones. Estoy poniendo dones porque la Escritura así lo habla, pero estamos hablando de todo lo que recibiste tú del Espíritu. Se te da para que lo ministres unos a otros, para que la iglesia sea edificada. Su propósito es edificar su iglesia. Entonces el Espíritu quiere guiarte para que tú identifiques y luego apliques eso que te ha dado para edificación de los demás. No nomás es que tú tengas así, no, yo tengo bien padre una relación con el Espíritu y me guía y me habla y yo soy feliz y aprecio todo lo que Él hace por mí. Ok, pero eso tiene un propósito. No es nomás, ¿verdad?, para que tú te sientas bien. Te está guiando para que luego hagas y cumplas el propósito y la misión que tienes de parte de Jesús
en su iglesia. La iglesia es edificada conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, y a cada miembro se le ha dado una medida de gracia, una medida de fe y un don o una manifestación del Espíritu para el bien común. Aquí está, todos, cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, y ya sea un ministerio, ya sea una operación o ya sea un don. Todos son dones porque todos vienen de Él. Entonces la Escritura en 1 Corintios 14:1 nos dice: debemos desear los dones del Espíritu. Debemos desear los dones del Espíritu. 1 Corintios 14:1: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. 1 Corintios 14:12 dice: así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y no solamente entonces es que los desees ardientemente, que los anheles, sino dice que tienes que procurar abundar. O sea que si tú dices: no, pues yo siento que el Señor me ha dado a mí el don de la misericordia, gloria a Dios, gracias al Señor. Pero la Escritura dice que procures abundar en ellos. No solamente abundar en el don de la misericordia, sino que le digas: Señor, también yo quiero procurar los otros dones, y quiero procurar, Señor, y quiero pedirte que también me permitas poder recibir palabra profética y poder ministrar a otros con sabiduría y con entendimiento, y poder orar por los enfermos y verlos sanados, y poder etcétera, etcétera, etcétera. Atrévete a desear que Dios te dé algo y te lo dé en abundancia para servir a los demás. Y no quiero que pienses solamente en los dones espectaculares. Cuando hablamos de los dones en el Espíritu, casi toda la gente dice: no, pues sí, pues es que yo le he pedido al Señor que me dé el don de sanidad. Pues qué bueno, ¿verdad? Pero la Escritura nos dice que hay muchos dones, y todos son para edificación de la iglesia. Todos los dones del Espíritu no solamente son espirituales, sino que todos son sobrenaturales, que si no tuvieras el Espíritu Santo no tendrías esos dones. Fíjense cómo lo pone el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y después de que hemos hablado de todo esto, quiero volverles a leer estos textos que ya conocen. Romanos 12:6, el apóstol Pablo dice: teniendo dones que difieren, todos son diferentes, según la gracia que nos ha sido dada. Y noten ustedes la palabra gracia, que les dice que acuérdense que en la comunión el Señor lo principalmente que nos da es su gracia. Dice: usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Ahora miren cómo lo pone el apóstol Pedro: según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme, otra vez esa palabrita, gracia de Dios. Y lo dice: el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, pero que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Pareciera, no, por favor, nadie vaya a decir esto que yo digo que la Biblia dice, no. Pareciera que los apóstoles agrupan los dones del Espíritu Santo en dos grandes categorías. Que hay unos que no caen en ninguna de las dos, pero como si fuera, piensen ustedes en dos grandes categorías. Una categoría que tiene que ver con el hablar, y otra categoría que tiene que ver con el servir. El apóstol Pedro así lo pone, nomás menciona el que hable y el que sirva. Pablo menciona otras cosas. Entonces los dones de hablar pudieran ser como la profecía, el conocimiento, la sabiduría, la exhortación, la enseñanza, las lenguas, etc. Y los dones de servir pudieran ser el orar para que sean milagros, las sanidades, el servicio, la misericordia, el liderazgo, la generosidad, etc. En otras palabras, o sea, hay muchas manifestaciones. Lo que tú quieres es que el Espíritu Santo te use.
Y dice, todos difieren, todos son diferentes. Unos pueden tener unas mezclas de dones, otros pueden tener otras. O sea, todos tienen diferentes dones y todos tienen diferentes medidas. Pero lo importante es que tú desees ser usado por el Espíritu. Ahora el chiste está en discernirlos. Y la verdad de las cosas, ahorita no tengo tiempo ni nos vamos a meter, a lo mejor en el verano podemos tener una serie, a lo mejor sería bueno tener un catecismo sobre los dones del Espíritu Santo y hablar un poquito más sobre cómo disciernes y cómo practicas, etc. Aquí quiero terminar con esto, que la Biblia dice que ardientemente desea los dones para servir a otros, pero en especial el profetizar. ¿Qué es la profecía? Aquí está una definición que toma Sam Storms, el pastor Sam Storms, apoyándose en una definición de Wayne Grudem. ¿Qué es la profecía? Es el reportar humano de una revelación divina. O sea, es el hablar con meras palabras humanas algo que Dios espontáneamente ha traído a mente. El que profetiza, dice Pablo en 1 Corintios 14:3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y se fijan que no está hablando aquí, habla a los hombres para dirección. Y no está hablando tampoco de hablar aquí palabra de Dios. Y no está hablando aquí que las personas que profetizan hablan así como el profeta Jeremías: he aquí Israel, así dice el Señor, y luego verbatim repite las palabras que Dios le está dando, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, hermanos, ese tipo de cosas que no es lo que la Escritura define como profecía, sino algo que viene inspirado por Dios de una manera espontánea y que podemos expresar con nuestras palabras, y que tiene el propósito de edificar la iglesia de manera particular y de manera general. No todo lo que es inspirado, iluminado o revelado por el Espíritu es necesariamente profecía. Si tú, por ejemplo, estás escuchando una predicación y te viene una iluminación, digamos una revelación, esto no lo habías entendido, está revelándote el Espíritu Santo que ahí hay un problema en tu vida y empiezas a tener una convicción. O sea, es el Espíritu Santo el que está obrando ahí, pero no es profecía. ¿Ok? Si tú estás hablando, si tú estás orando por una persona, y tú sientes una impresión de que estás orando por una persona y tú sientes y sientes algo, se te viene la palabra perdón, y le preguntas a la persona: oye, estaba orando por ti y tengo esta impresión como si el Señor me dijera algo que tiene que ver con el perdón. ¿Tienes tú a alguien que tienes que perdonar o que no has perdonado? Y la persona se suelta llorando diciendo: sí, es que mi mamá me hizo esto y yo no le he perdonado y esto otro. Bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no ahorita decides perdonar a tu mamá y seguimos orando? La persona siente que esto me liberó de una amargura que yo tenía, lo que sea. Eso no necesariamente es profecía, ¿ok? Sino una palabra, o sea, una impresión que recibes de manera espontánea, que es un mensaje para la iglesia, ¿ok? Entonces, si Pablo nos está diciendo que debemos anhelar por sobre todas las cosas, en especial profetizar, quiere decir que todos podemos profetizar. ¡Qué tremendo! Y si todos podemos profetizar, entonces quiere decir que no hay nada especial en nosotros y nada especial en la persona que profetice, ¿verdad? Que eso es uno de los problemas que ha habido en la iglesia, ¿verdad? Que las personas que el Señor les llega una vez a dar una palabra y es confirmada que era precisamente una palabra profética, es compartida en la iglesia y la iglesia es edificada, esa persona piensa: híjole, yo soy profeta, Jeremías y yo somos ya compas, ¿verdad? Y entonces en la altivez, ¿qué creen que pasa? Contrista el Espíritu Santo y no vuelve a oír palabra profética, pero él sigue hablando.
Okay. ¿Cómo se discierne? ¿Cómo se recibe o discierne la profecía? Primero que nada, no vas a recibir profecía si no disciernes, si no aprendes a discernir la voz del Espíritu Santo. Cuando tú creces en esa comunión con el Espíritu y practicas en discernir su voz, entonces Él puede empezar a darte revelación por medio de una impresión que luego sometes a otros para su evaluación y empiezas a aprender a traer palabras proféticas, ¿verdad? ¿Y por qué es así? Porque si vamos a suponer los ancianos, aquí nosotros teníamos una práctica. Tenemos una práctica que quisimos animar a las personas que trajeran una palabra profética. Entonces dijimos, pero queremos que pases y que nos digas qué es lo que el Señor te está dando. Y nosotros lo vamos a evaluar. Y si sentimos que es del Espíritu, bueno, te vamos a dar el micrófono para que la compartas. Bueno, pues funcionó bien 2, 3 veces, ¿verdad? En el momento que vino alguien que dijo, no, es que yo siento el Señor esta onda, y lo evaluamos y dijimos, puede ser que sí creemos que no tiene nada de malo ni nada, pero no sentimos que sea algo que necesite compartirse ahorita con la congregación. Esa persona ya no quiso volver a pasar, se ofendió. ¿Cómo era posible que nosotros contristáramos al Espíritu y una palabra que tenía del Espíritu Santo nosotros no le estábamos dando cabida? Y entonces eventualmente ya no quisieron pasar nada. Entonces me di cuenta, ¿verdad? Además de que tenemos que enseñar mejor y tenemos que crecer en humildad, pensando que si tú piensas que tú eres infalible y que no necesitas ser evaluado, cuando que la Escritura dice, ¿verdad? Sí, que juzguemos toda palabra profética, evaluemos las palabras. Entonces hay algo mal en ti, no en nosotros. Entonces eso significa que para poder ser usado en esto, la persona necesita ser lo suficientemente humilde para no confiar en su propio discernimiento y nunca querer darle a sus palabras una autoridad que no tiene. Me acuerdo hace muchos años que tomé un curso sobre profecía, un discipulado sobre profecía, y decía, una de las cosas más importantes que aprendí es que dice conforme a la medida de fe que se te ha dado. Y hay personas que tienen medida de fe como para compartir algo en su grupo de casa. Hay otros que tienen una medida de fe como para compartir algo en la iglesia. Y hay otros que necesitan una mayor medida de fe para compartir algo en un congreso con 10,000 pastores. No es lo mismo. O sea, conforme a la medida que Dios te da, ¿verdad? Tú puedes operar en esto. Entonces lo que se hace es que esas son cosas que si tú recibes algo, somételo para que sea aprobada, porque eso te va a ir enseñando a ti. Me acuerdo una vez que escuché a un hombre que tenía el don de profecía que decía, miren, yo lo que les enseño a mi iglesia es esto: cada vez que tú recibas una palabra profética que sea confirmada por los ancianos o alguien juzgado y que evalúen que efectivamente creemos que esto es una revelación que Dios te ha dado ahorita, dice, ponlo en un papelito. Cuando juntes 1,000 papelitos, te permitimos que empieces a decir que tienes el don de profecía. Dice, así todos, pues como nadie junta 1,000, ¿verdad? Pues entonces nadie anda presumiendo que es profeta. Entonces, si esas relaciones necesitan ser probadas, quiere decir que no son infalibles, y mucho menos que tienen una autoridad directiva sobre la vida de la iglesia. También significa que no son para su aplicación personal o privada. Si han de ser juzgadas, nadie puede decir, sabes que el Señor me dio una palabra para ti y te la voy a dar. A ver,
¿a quién la estás poniendo para que la juzgue? ¿Se acuerdan que ahorita leímos cuando hablamos de no apagar el espíritu, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué decía de las ya se me rebujaron aquí todas las hojas? Mire, como traigo las de la semana pasada y las de aquí, yo no sé dónde las dejé. Las voy a volver a leer. Dice 1 Tesalonicenses 5:19: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien que examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Y Pablo nos dice en el capítulo 14, dice que hable uno y que los demás ¿qué? Juzguen. Y si no era de Dios, ¿sabes qué? Eso que acabas de decir no es de Dios, viejo. Bueno, nosotros no queremos que te vayas a sentir mal, entonces te decimos, primero ven con nosotros para que no te expongas al ridículo. Ya se me rebrujó. ¿Dónde estaba? Ok. Entonces, ya para terminar, muchos de los abusos que se cometen en esto es cuando las personas quieren empezar a traer palabras. Yo he escuchado personas que dejaron de ir a la iglesia porque alguien les dijo algo acerca de su matrimonio, acerca de su vida, algo que iba a pasar. Sabes que el Señor me acaba de decir que tú vas a ser sanado de ese cáncer que tienes. Confía en Dios, es palabra de Dios eso. Y luego se muere la persona. Y entonces la familia dice: esto es una bola de charlatanes, porque eso no es profecía. Y no fue juzgado, y no fue evaluado, y no fue sometido. Y la persona, en una presunción y en una arrogancia, fue y le dijo algo que pensó, que tuvo una impresión en su corazón, y no era cierto. Y así me han contado mis historias, ¿verdad? De gente que ha sido dañada por personas que piensan y dicen: no, es que el Señor me dijo, y yo fui y le dije a la persona. Hermanos, eso nosotros no lo queremos, y desgraciadamente a veces por el temor de que eso vaya a suceder y que alguien abuse y haga una tontería como esas, no lo promovemos. ¿Pero qué creen? Que ahora sí lo queremos promover, porque la Biblia dice que la iglesia es edificada por medio de que nos ministremos unos a otros con eso.